Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? Habla Leandro aquí nuevamente desde el canal y hoy con un video referente a la estrategia del breakout que habíamos explicado hace un par de videos atrás. He tenido algunas consultas acerca de esta estrategia. Como siempre digo, estas estrategias no son ni mejores ni peores, son estrategias que nos pueden ayudar a construir nuestro plan de trading, pero digamos, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo importante en este mundo del trading es ser disciplinado y aplicar nuestras reglas de gestión de capital, nuestras reglas psicológicas y obviamente las reglas de la estrategia, pero eso siempre lo dejo para lo último. Bien, como dijimos, la estrategia aquí es lo que menos juega. Lo que más juega aquí es la psicología, la disciplina y la gestión del capital. Así que bueno, simplemente en base a las preguntas voy a explicar algunos detalles, algunos filtros que se le pueden aplicar a esta estrategia, porque bueno, hay mucho para hacer. Las estrategias son dinámicas, uno va encontrando cosas nuevas y tiene que irlas implementando para ir mejorando la performance. En principio, como es una estrategia que tiene muy en cuenta el rango diario del día anterior, como lo sabemos, vamos a tener en cuenta el rango diario del día anterior para ver si se rompen los máximos o los mínimos en base a lo que digan estas medias y lo que diga la apertura de volatilidad de las bandas Bollinger. Es muy importante seguir las reglas y hacer solamente las operaciones cuando digamos, el setup esté como debe estar. Bien, sabemos que para ver si vamos a tomar las operaciones tenemos que ver cómo están las medias y cómo están las bandas de Bollinger. Obviamente teniendo en cuenta el rango de precios del día anterior. Algo muy importante que quiero decir es que como esto es una estrategia que tiene en cuenta el rango diario del precio del día anterior, hay un aspecto que juega un papel preponderante a la hora de seleccionar las entradas y son los pivot points. Los famosos pivot points, como lo vimos en las estrategias de Rob Booker, son, y yo expliqué cómo calcularlos, son puntos que se calculan en base al máximo, el mínimo y el cierre del día anterior. Es en el caso del punto pivot en general. Se calcula de esa manera y obviamente como se calcula en base a esos parámetros es un nivel importante de precios. No está solamente el pivot point. Ustedes recuerdan que nosotros para las estrategias de Rob Booker sacábamos el resto de los puntos que se consideran pivot point, que tenés el punto pivot, que es el más importante, y después los niveles de soporte y los niveles de resistencia, los R1 y S1, R2 y S2. Esos son todos puntos que se calculan en base al pivot point. Aquí los vamos a tener en cuenta porque pueden ser niveles que nos pueden interesar. Entonces vamos a colocar en esta gráfica que ya tenemos de nuestra estrategia, vamos a colocar aquí en esta estrategia del breakout el indicador de pivot points. Bien, acá sabemos que hacemos botón derecho, insert indicator, vamos a donde dice search, ponemos pivot point, elegimos pivot point estándar. Listo, y ya se agrega ahí. Le tenemos que hacer una pequeña modificación aquí donde aparece el indicador. Vamos aquí a donde está la configuración de formato. Y en estilo, bueno, aquí en input dejamos tradicional, show historical pivots. Vamos a dejarlo porque si lo sacamos, esto puede ayudarnos a cuando estamos en el día de la operación, el show historical pivot puede llegar a molestarnos. Entonces tranquilamente podemos sacarlo, pero como acá estamos haciendo análisis de días anteriores, vamos a dejarlo. Esto simplemente muestra los pivots históricos. Bien, si se saca no se muestran los históricos, solamente se muestran los del día corriente. Bien, en pivot time frame vamos a ponerle diario, daily, esto sí lo tenemos que cambiar, y vamos a dejar 15 días para atrás de pivots. Bien, estilo lo dejamos así, un color claro que no moleste mucho, y le damos a OK.
Entonces ustedes fíjense que para cada día nosotros tenemos diferentes niveles de pivot point, de S1 y de soportes y resistencias. Niveles S1, S2, S3 se calculan en base al pivot point y a datos del día anterior. Entonces fíjense que para cada día tenemos un pivot point, un R1, R2, un R3, un R4 y para abajo tenemos un S1, S2. Estos son resistencias significativas y soportes significativos calculados en base al pivot point. Bien, que se calculan automáticamente. Entonces para cada día tenemos un set de valores diferentes, fíjense. Cada uno de estos líneas punteadas son días diferentes, entonces tenemos niveles diferentes. Nada más, dejamos así y bueno, vamos a empezar a ver para qué nos pueden servir estos niveles. Estos niveles, al ser niveles importantes, un filtro que se le puede agregar a la estrategia del breakout es que si justo cuando está por romper el máximo o el mínimo del día anterior, el precio ahí cerquita a menos de 10 pip tenemos alguno de estos niveles, o el pivot, o algún R1 o S1, vamos a esperar que rompa ese nivel, no nos vamos a meter solamente porque rompa el máximo o el mínimo del día anterior, porque probablemente en esos niveles reaccione el precio y se vuelva para atrás. Entonces eso es uno de los filtros que le podemos agregar. Vamos a explicar ahora un ejemplo con eso, pero primero quería aclarar algo que me han preguntado en los comentarios. Vamos a suponer el día 16, bien, vamos a mirar un poco el día 16, algo que quería aclarar porque me lo han preguntado. Aquí tenemos el rango del día anterior, bien, y digamos, ni bien empieza el día siguiente, hay una ruptura, bien, una ruptura del máximo del día anterior. Fíjense, máximo del día anterior, hay una ruptura. ¿Qué sucede con esta ruptura? Bueno, esta ruptura tiene un problema. Bien, es una ruptura clara, limpia. En la vela anterior, fíjense que las bandas de Bollinger están en expansión. Hay una para un lado y la de abajo para el otro, o sea, están en expansión. O sea que la regla de volatilidad se cumpliría, se rompe el máximo del día anterior. Pero fíjense lo que pasa, la media móvil de 89 está por debajo de la de, la media móvil de 21 está por debajo de la media móvil de 29. Entonces esto es en este momento este indicador fallaría y no deberíamos entrar en esta operación por más que fue exitosa. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque el precio se vuelve para atrás bruscamente y puede darnos un susto. Aquí la única entrada que podríamos haber tomado es esta rotación. Aquí tenemos el nivel, el máximo del día anterior. Acá hay una pequeña velita que rompe y se queda por afuera del máximo del día anterior. O sea que es una velita muy pequeña, si bien es vela de hora, pero es una velita muy pequeña, pero es válida para tomar la entrada porque rompe el máximo y se queda afuera. Y aquí ya la media móvil de 21 cruzó a la de 89. Y vemos todavía que en las bandas de Bollinger aquí todavía hay expansión. Fíjense, expansión arriba y abajo aún tenemos expansión. Bien, todavía no se empezó a contraer. Entonces esta podría haber sido una entrada con el stop aquí en la media de 21 y hubiese funcionado, bien, sin problemas. Pero fíjense cómo cuando el precio llega a los niveles estos R1 o R2, fíjense cómo le cuesta pasarlo hasta que los rompe. Por eso es que son niveles de precio importantes. Pero recién la entrada hubiese sido válida recién aquí, en esta vela. En esta vela podríamos haber entrado la ruptura del máximo del día anterior. Vamos a medir con la herramienta de Fibonacci, el retracement, para ver cómo habría quedado nuestra toma de beneficios. Vamos desde el máximo hasta el mínimo del día anterior. Bien, ahí lo tenemos. Y fíjense que el 161.8 estaba acá arriba, el precio casi llega a ese nivel y aquí viene una de las cosas interesantes que yo quería decir. Si bien la toma de beneficios es el 1.618, aquí arriba es donde dicen, fíjense que el precio llega con mucha fuerza hasta casi el R2 y reacciona acá en el nivel del R2. Todavía no llega, pero reacciona. Y el R2 está muy cerca del 161,
Bien, entonces aquí olvidémonos del 161 y tomemos el R2 como toma de beneficios. Si estamos con una operación que ya tenemos un 1 a 1, inclusive ya esta operación ya en este nivel dio mucho más del 1 a 1, porque fíjense que si tenemos el stop por acá, bien, en la media de 21, aquí sería, en la entrada estuvo por aquí, fíjense que ya estamos mucho más lejos del 1 a 1, bien, entonces al estar más lejos del 1 a 1 yo ya habría tomado beneficios o habría cerrado gran parte de la posición, pero con esta reacción incluso fuerte en el R2 me olvidaría del 161 y ya tomaría beneficios acá. Bien, entonces estos niveles, si tenemos un nivel de pivot o RU o ROS, bien, cerca del 161.8, olvidarse del nivel de 161.8 y tomar directamente en ese nivel. Son niveles importantes, fíjense que el precio reacciona ahí y lo hace con muchísima frecuencia. Eso era una de las primeras dudas que quería explicar y digamos el filtro que nos sirve de que ahora vamos a mirar un poco a ver si encontramos un ejemplo para el filtro. Bien, si tenemos uno de estos niveles de pivot cerca del máximo o el mínimo, vamos a poner un parámetro 10 pip o menos, esperar que se rompa ese nivel, bien, y no entrar. Vamos a ver un ejemplo que quería explicar más acá atrás con un día anterior. A ver, bueno, veamos el día anterior, por ejemplo. Vamos a cambiar el cuadrado que tenemos para el rango del día anterior. Vamos a hacer que sea este día, bien, aquí, ahí, que fue desde aquí hasta aquí abajo. Bien, ese fue el rango del día anterior, de este día que estamos encerrando. Bien. Bueno, fíjense que cuando se rompe ese nivel a la baja, bien, aquí se rompe el mínimo del día anterior, es correcta la entrada porque fíjense que la media de 21 periodos está por debajo de la de 89, está bien, entonces en esta vela es correcta la entrada, fíjense que se hace la ruptura con fuerza y además en la vela previa las dos bandas de Bollinger están en correcta expansión, ahí tenemos en correcta expansión, bien, ahí estamos. Entonces esta ruptura es totalmente válida. Bien, y fíjense que no tenemos ningún nivel S1, S2 o S3 por cerca de la ruptura del mínimo, entonces podemos tomar la operación. Pero fíjense, vamos a medir con la herramienta de retroceso de Fibonacci, por ejemplo esta, desde el mínimo hasta el máximo, bien, y vamos a observar lo siguiente. Fíjense que el precio rompe, aquí nosotros hubiésemos puesto el stop en la media de 21 periodos, bien, en este caso sucede que se rompe el mínimo del día anterior, esta vela roja fuerte, con todas las condiciones como deben ser, y fíjense que el precio llega exactamente al nivel de 1.618 y se devuelve. O sea que aquí llega perfecto al nivel de 1.618. Y acá es lo que justamente les quería comentar, que el nivel S2, este de soporte, no está tan cerca del 161.8. O sea, es un nivel en que podemos esperar que lo rompa y llegue a darnos nuestro beneficio. Bien, no es como en el caso anterior que expliqué, que el nivel este de pivot, que era en el caso ese era un R, porque estábamos hablando de rupturas al alza, estaba muy cerca. Aquí hay un espacio suficiente, entonces podemos esperar que llegue al 161.8 y fíjense que perfectamente el precio llegó hasta ese nivel. Algo importante es que aquí el stop, si el stop aquí lo pongo en la media de 21 periodos, casi la operación me queda 1 a 1, pero digamos, no se olviden que si en el caso de tener el nivel de 61.8 acá, del 61,8% antes que la media, es ahí donde colocaríamos nuestro stop. Bien, era o la media o si teníamos antes el 61%, como lo tenemos acá, el 61.8, ahí colocaríamos nuestro stop y ahí sí tenemos una operación con un ratio un poco más grande de un 1 a 1. Bien. Pero lo importante aquí era explicar que para no molestar mucho el gráfico
y no hacerse lío con líneas. Ustedes simplemente lo que hacen el día que operan, se ponen los niveles pivot y los niveles R y S, dependiendo de la ruptura, sea una ruptura de un máximo o un mínimo. Esos niveles son muy importantes para la toma de decisiones. Primero, si lo tenemos cerca de las rupturas, a menos 10 pip o menos, esperar que los rompan. Bien, no vimos ningún ejemplo de eso. Y si esos niveles están cerca de la toma de beneficios, tener en cuenta que si están muy cerca, directamente tomar beneficios ahí, no esperar que llegue al 161.8, porque son niveles de reacción del precio. Bien, así que colocar estos puntos pivots, bien, que es el cálculo del punto pivot general, que es tan válido como cualquier otro, más los R1, R2, R3, R4 y los S1, S2, S3, S4. Colocar esos niveles y tomarlos en cuenta tanto a la hora de la entrada como a la hora de toma de beneficios. Bueno, y tener en cuenta siempre las reglas, ¿bien? Las dos bandas tienen que estar en expansión, o bien rectas o en expansión. No puede haber una que se esté contrayendo, porque si una de ellas se está contrayendo, aunque la otra se esté abriendo, ya estamos marcando, estamos viendo que la volatilidad está empezando a tomar rumbos normales y nosotros queremos rumbos de volatilidad fuera de lo normal. Entonces, las dos bandas Bollinger expandiéndose bien en la vela anterior y obviamente por encima o por debajo del cruce, o sea, el cruce tiene que ser efectivo. Media de 21 por arriba de 89, solamente rupturas alcistas, y media de 21 por debajo de la 89, solamente rupturas bajistas. Ruptura de mínimo, ¿bien? Ruptura de máximo o rupturas de mínimo. Bueno, espero que les haya gustado este video y sigan practicando con esta estrategia de breakout, que es una muy buena estrategia. Recuerden, la pueden utilizar como entrada en eToro porque no tiene problema con el spread, o sea, es una estrategia que tiene un alto recorrido de pips, así que la pueden usar tranquilamente en eToro con una cuenta demo, con una cuenta real, no van a tener ningún problema. Bueno, nos vemos en el próximo video y gracias por estar en mi canal.